La vida de Manolo Muñoz está llena de momentos exitosos, pero también de violencia y crimen, a pesar de su breve vida y numerosas controversias. Manolo es recordado como una estrella emblemática del rock and roll en México, pero su ascenso a la fama vino acompañado de tragedias personales. Entonces, ¿cómo se convirtió Manolo en el músico icónico que se recuerda hoy en día? ¿Y qué condujo a su muerte en los años 2000? Mantente atento, ya que, 24 años después de su fallecimiento, su esposa finalmente rompió el silencio. Vida temprana y carrera. Manolo Muñoz, nacido en un modesto pueblo llamado La Barca, en Jalisco. Sus padres eran Luis Muñoz y Esther Velasco. Don Luis trabajaba arduamente en diversos oficios para mantener a su esposa e hijos. En aquel tiempo, ganar dinero en ese pueblo era complicado, y lo sigue siendo. Por su parte, Esther Velasco, madre de Manolo, se encargaba de cuidar a sus 4 hijos. A pesar de las dificultades, lo hacía con amor. Desde joven, Manolo ayudaba a su familia haciendo mandados. Durante su tiempo libre, él y sus hermanos jugaban a ser músicos o locutores. La situación económica de la familia se volvió más difícil, así que decidieron mudarse para encontrar mejores oportunidades. Se trasladaron a Colima, un estado vecino a Jalisco, y alquilaron un pequeño cuarto. Compraron guitarras y formaron un trío musical, tocando canciones de Los Panchos y Los Dandys, entre otros. En ocasiones, lograban permiso para tocar en restaurantes, y aunque su fortuna no era excepcional, empezaron a ganar algo de dinero. Una parte importante de lo que ganaban, lo enviaban a su hermana en La Barca para que ella lo entregara a sus padres. Manolo tenía solo 13 años en aquel entonces. Durante los 4 años que pasaron en Colima, la voz de Manolo pasó de ser la de un niño a una voz grave y potente. Manolo, con el deseo de formar una banda con una identidad clara, sugirió que fuera un grupo de mariachis. Sin embargo, sus hermanos le respondieron que eran demasiado jóvenes para ese tipo de música y que no encajaban con el estilo. Para ese momento, el grupo informal ya contaba con más miembros y decidieron viajar a Guadalajara, la capital de Jalisco. Allí, se dirigieron a la estación de radio Canal 58 con la esperanza de ser escuchados. Aunque les prestaron atención, el grupo no impresionó demasiado por su habilidad musical, pero sí destacaron por la potente voz de Manuel. Los directivos de la radio, al escuchar la voz de Manolo, le ofrecieron un puesto como locutor, que él aceptó. Sin embargo, los turnos de 2 horas intermitentes estaban afectando su desempeño en la banda, por lo que decidió dejar el grupo y dedicarse al locutorio. En esos años 60, Manolo empezó a interesarse por el rock and roll, influenciado por cantantes estadounidenses como Elvis Presley, y aspiraba a convertirse en el Elvis de México. Convocó de nuevo a su grupo y propuso formar una banda de rock and roll para hacer versiones de los éxitos de la época. Así nacieron los GBS and Boys y comenzaron a visitar casas productoras en busca de un contrato. Lamentablemente, nadie quiso producirlos, ya que pensaban que el rock and roll era solo una moda pasajera. A escondidas, Manolo grabó a su banda y, con el demo en mano, regresó a las disqueras, pero no tuvo éxito. No obstante, no se dio por vencido y envió sus demos a varias disqueras en Ciudad de México. Uno de esos demos llegó a Discos Musar, donde Guillermo Acosta, un ejecutivo de la compañía, escuchó la grabación. Acosta, al notar la dirección del remitente en el demo, llamó a Manolo para discutirlo. Cuando le preguntó por qué no habían ido en persona, Manolo respondió que no tenían dinero para el pasaje. Conmovido, Acosta envió dinero para el viaje y prometió cubrir los gastos de regreso. Así, el grupo viajó a Ciudad de México y en 1961 grabaron su primer disco bajo el nombre de GBS and Boys con Discos Musar. Manolo y su grupo regresaron a Jalisco, entusiasmados con su nuevo material. Sin embargo, al intentar volver a la estación de radio donde trabajaba, descubrieron que su puesto como locutor ya estaba ocupado. Aunque le ofrecieron el rol de programador, Manolo no pudo incluir a su banda en la lista de canciones de la estación debido a la gran cantidad de temas ya programados. Decidió contactar al directivo de Discos Musar para que intercediera y colocara el demo de su grupo en la radio. El directivo, al saber que los GBS and Boys no eran bien recibidos en la radio, les ofreció una serie de presentaciones en la Ciudad de México
para promocionar su disco. En uno de estos conciertos en la Arena Coliseo, el público local, conocido por su rechazo a bandas foráneas, mostró su descontento arrojando objetos, incluida comida, a los músicos. A pesar de esto, los GBS and Boys lograron conquistar al público con su actuación, que fue transmitida en vivo por varias estaciones de radio y atrajo la atención de productores de música. Finalmente, después de mucho esfuerzo, el talento de los chicos y, sobre todo, la voz de Manolo, fue reconocido. Aunque los ejecutivos de la disquera celebraron el éxito, ofrecieron a Manolo un contrato como solista. A pesar de su deseo de seguir apoyando a su grupo, aceptó la oferta con la promesa de ayudarlos cuando pudiera. Los publicistas le sugirieron que, para atraer al público, debería deshacerse de sus lentes gruesos y cuadrados, que no ayudaban a su imagen. Manolo se negó, afirmando que triunfaría con su talento, independientemente de su apariencia. Así, comenzó una etapa de éxitos continuos, con giras, presentaciones en radio y televisión y participación en el cine. Todo parecía ir bien, pero el 26 de noviembre de 1976, Manolo enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Esa mañana, al llegar a su casa en la colonia Prado Coapa para preparar su equipaje para una presentación en Veracruz, tuvo una acalorada discusión con su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, sobre celos. En medio del conflicto, se produjo un incidente grave. A las 9 de la mañana, la Cruz Roja encontró a Manolo en su casa, inconsciente, con un arma a su lado, y a sus hijos llorando junto a una madre desesperada. Manolo Muñoz, conocido intérprete y actor, estaba en medio de una situación crítica que lo convirtió en noticia. Las versiones de Angélica y Manolo sobre el incidente finalmente salieron a la luz, y el episodio dejó una marca indeleble en su vida y carrera. Angélica reveló que había tenido una pelea con su esposo, quien, ya bajo el efecto del alcohol, la golpeó en la cabeza con un arma. Durante la confrontación, logró inmovilizarlo y escuchó una detonación que resultó en la caída de Manolo. Desesperada, pidió asistencia médica, encontrando a su esposo gravemente herido, con el proyectil afectando su hígado, pulmón y riñón. Angélica describió su matrimonio como tormentoso, a veces lleno de idolatría y odio, con Manolo mostrando extremos de repulsión y amor por la vida. A pesar de las pruebas en su contra, la pistola estaba en manos de Manolo, quien finalmente fue atendido en un hospital de la Cruz Roja. Los médicos rechazaron el traslado a otro centro por el riesgo de complicaciones. Tras 3 días, Manolo fue estabilizado y dado de alta. La prensa recordó que este no era su primer escándalo. En 1962, pagó una fianza por agredir a la fotógrafa Marta Robles. En medio de la tragedia, Carmen Salinas intervino de manera curiosa. Durante una transmisión en redes sociales, relató cómo logró entrar al hospital disfrazada de enfermera para visitar a Manolo. Con la ayuda de un soborno a la gerente del Teatro Blanquita, Carmen y su equipo se disfrazaron y se infiltraron en el hospital. Cuando llegaron, 2 doctores reales los encontraron, pero, después de explicarse, les dijeron que no podían estar en la unidad de terapia intensiva. Finalmente, recuperaron sus ropas y se fueron. Manolo superó el incidente y regresó al mundo del espectáculo, donde el accidente, irónicamente, impulsó su carrera. Las estaciones de radio empezaron a transmitir su música constantemente tras el accidente. Algunos medios informaron que Manolo había fallecido, y los periódicos cubrieron la noticia desde el primer momento, manteniendo a la gente al tanto de los eventos en la Cruz Roja. Aunque ya era famoso, Manolo alcanzó un nivel de celebridad sin precedentes. Su música se escuchaba constantemente y las ventas de discos no cesaban, especialmente de su canción Llamarada, originalmente grabada en 1976. Sin embargo, algunos reportajes irresponsables afirmaban erróneamente su muerte. Carmen Salinas, a través de sus redes sociales, compartió una anécdota que dejó una huella en el mundo del espectáculo. Confesó que había engañado al público en el Teatro Blanquita, haciendo creer que Manolo había fallecido en un incidente durante su actuación. Según Salinas, en un evento en el Teatro Blanquita,
Manolo no llegó a tiempo para cerrar la función, causando gran enojo entre el público. Margo, la directora del teatro, pidió a Carmen que entretuviera a los espectadores mientras se resolvía la situación. Carmen, sin mucho material preparado, improvisó y simuló la muerte de Manolo, pidiendo 1 minuto de aplausos en su honor. La gente, conmovida, aplaudió y lloró, sin saber que Manolo estaba bien. Carmen Salinas, años después, justificó su acción diciendo que fue una mentira necesaria para salvar el Teatro Blanquita. Después de 5 años fuera de los escenarios debido a problemas con su disquera, Manolo Muñoz anunció en el año 2000 su regreso con un nuevo disco, participando en programas como Al Fin de Semana y Hoy. Sin embargo, su última aparición pública fue en la celebración de los 50 años de carrera de Angélica María, donde reveló que prefería evitar el playback y compartió sus secretos para mantener su salud. 2 semanas después de esa entrevista, Martín Muñoz, su hijo, al no recibir respuesta de su padre, fue a buscarlo y lo encontró en el suelo de su habitación. Inmediatamente, rompió la ventana para entrar y encontró a Manolo inconsciente. Sin perder tiempo, pidió que lo trasladaran al Hospital Santa Elena en Ciudad de México. Los médicos informaron a los hijos que Manolo estaba en coma, y poco después les dijeron que estaba en un estado vegetativo, sugiriendo que empezaran a prepararse para su despedida. Mientras uno de ellos ponía una canción en un pequeño radio junto a la cama de Manolo, este sonrió, lo que hizo que sus familiares corrieran al médico pensando que había recuperado la conciencia. Sin embargo, los médicos confirmaron que el movimiento era solo un reflejo común en pacientes en tal estado. El 30 de octubre de 2000, tras 6 días de hospitalización, Manolo Muñoz falleció. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Mausoleos del Ángel en Ciudad de México. El velorio se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, donde se reunieron familiares y algunos admiradores, pero sorprendió la ausencia de muchas figuras del espectáculo, incluidos Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, quienes eran considerados amigos cercanos de Manolo. La presencia destacada fue la de Angélica María, que dedicó tiempo para ofrecer sus condolencias a los hijos del cantante. Se comentó que muchas ausencias se debieron a las disputas que Manolo había tenido con sus colegas en sus últimos años. Su carácter fuerte y su comportamiento bajo los efectos del alcohol a veces lo ponían en el centro de conflictos en el mundo del espectáculo. El ataúd partió hacia el Panteón Mausoleos del Ángel, siendo despedido entre aplausos y gritos de sus fanáticos, quienes celebraron su legado rockero. Durante la ceremonia, el trovador Eduardo Torres interpretó Llamarada como canción de despedida. Manolo también fue pionero en el estilo romántico que influyó en artistas como Víctor Iturbe, José José y Luis Miguel. Su carrera dejó una marca indeleble en la historia de la música mexicana, y su talento solo fue interrumpido por la muerte. Hay mañanas en que se mostraba repulsivo a todo lo que le rodeaba, pero en cambio en momentos se inspiraba y amaba a la vida, manifestó Angélica Ayuso. Con esas palabras es difícil evitar traer a colación el dicho popular que expresa «del odio al amor solo hay un paso», aunque en esta ocasión los resultados se alejaron por mucho de todo tinte romántico. Aunque la vida de Manolo Muñoz estuvo marcada por sorpresas y desafíos, su legado musical perdura. Angélica, su viuda, ha ofrecido una perspectiva invaluable al romper el silencio después de 24 años, proporcionando una visión más completa de la trayectoria de Manolo, así como los desafíos y sufrimientos que enfrentó, y el contexto que llevó a su trágica muerte en los años 2000. Este retrato multidimensional nos ayuda a entender no solo el impacto duradero de su música, sino también las complejidades humanas que definieron su vida. Esperamos que hayas disfrutado este video. No olvides darle like y suscribirte para más contenidos. Hasta la próxima.